El tema que deseo conversarles, porque más que una exposición, va a ser una conversación de una serie de experiencias realizadas, una serie de experiencias a través de muchos años. Soy ingeniero agrónomo de profesión y me he topado con múltiples situaciones en lo que concierne a las prácticas de la agricultura. Y lo primero que he podido notar es que existe una desconexión muy acentuada, principalmente en el poblador de ciudad. Hay personas, hay chicos, hay hasta adultos que ni siquiera conocen una planta de trigo o no conocen, salvo conocerán la fruta, una manzana, pero no conocen al árbol, al manzano. O creen que conocen una vaca porque aparece en la etiqueta del envase que compran la leche. Si llegamos a ese tipo de situaciones, resulta que poder comprender todos los procesos en los cuales implica cultivar la tierra, se hace necesario realmente comenzar a rescatar todo aquello que nos ha permitido crecer como persona y por consiguiente como civilización. Y ese es el motivo de mi exposición, agricultura urbana, mito o realidad. Está muy de moda, no es un tema nuevo. Hay países que han avanzado mucho en sus prácticas, pero los enfoques van cambiando, van variando. A veces pensamos que agricultura urbana es solamente la producción de alimentos para poder proveer a los habitantes de las ciudades. Cierto, pero en realidad es mucho más que eso. Y precisamente lo que les quiero mostrar es eso, para que ustedes tengan una visión más amplia de este tema y lo puedan llevar a sus respectivas vidas. La agricultura en sí es una relación milenaria entre el hombre y la naturaleza. Ahora, en la naturaleza no solamente vamos a encontrar plantas, también encontramos vegetales, minerales, y bajo ese contexto es que el ser humano comenzó a aprovechar una serie de recursos naturales. Entonces comenzó a domesticar animales y también a domesticar plantas, y comenzó a darles un uso y comenzó a aprender de ellos. Esta relación inicialmente era una relación muy estrecha, prácticamente horizontal o inclusive cíclica. Sin embargo, con el avance del tiempo, esta relación milenaria comenzó ya a plantearse de una forma totalmente distinta, en la cual ya el ser humano se puso por encima de todo y comenzó a mirar tanto a los animales, a las plantas, bajo una situación como que estuviera en una posición mucho más alta, ¿no? Entonces, lo que era antes una relación horizontal se convirtió básicamente en una relación piramidal. En mi país y varios países de Sudamérica tenemos el caso de los incas. Y los incas precisamente practicaron también la agricultura urbana. Y esto lo podemos encontrar en sus ruinas que nos han dejado. Tenemos el caso de la ciudad de Machu Picchu. No solamente tiene edificaciones para uso de las personas, viviendas, depósitos, templos religiosos, sino que también tiene estas estructuras. Y estas estructuras son conocidas como andenes. Y existen andenes de carácter arquitectónico para darle sostenibilidad a las estructuras, y a su vez existen andenes diseñados para el cultivo. Entonces era un centro poblado que podía proveerse con buena parte de lo que se requería para los habitantes
de esta ciudadela. Con esto les quiero mencionar, ¿no?, que la agricultura urbana no es algo nuevo, ya ha sido practicado mucho antes. Por ejemplo, en este caso, ¿no?, aquí mismo, en Europa, y en Perú y los países sudamericanos, cuando ya comenzamos a tener la influencia europea, ¿no?, las ciudades tenían también las casas, los solares, y dentro de ellas tenían huertos. Y estos huertos no solamente estaban dedicados para la producción de alimentos, sino que también producían forraje para los animales, producían también frutas y por supuesto plantas medicinales. Eso era un conjunto de situaciones que eran empleados apropiadamente, ¿no? Acá les muestro, por ejemplo, lo que actualmente es parte de las instalaciones del Museo de Arqueología, Antropología de Pueblo Libre en la ciudad de Lima, ¿no?, la que conocemos como la Quinta de los Libertadores. En esta quinta, que es muy histórica, que ha sido restituida, restablecida, ¿no?, puesta en valor, se mantiene el diseño original de lo que era la huerta, e inclusive existen algunas plantas centenarias. Por ejemplo, está una higuera que fue plantada por el libertador Simón Bolívar. Para poderles hablar y profundizar un poco más de lo que es agricultura urbana, es preciso que entendamos qué es agricultura. Y ahí viene la colisión para muchas de las personas que lo hemos visto como algo que no lo hemos tomado en consideración, salvo por los productos que podamos recibir, ¿no? Para muchas personas habrían dos tipos de definiciones. Una, el cultivo de la tierra, y la segunda, el conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre, destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos vegetales, como verduras, frutas, granos y pastos para la alimentación del ser humano y del ganado. Entonces, si distinguimos ambas definiciones, nos vamos a dar cuenta que la segunda definición es la que suele ser más empleada, o sea, el cultivo de las plantas para poder cosechar y obtener un beneficio. Sin embargo, no es así exactamente. La agricultura es más que eso. La agricultura no solamente es una actividad productiva, económica, es también una filosofía de vida. Implica mucho más. La primera definición es la apropiada, es el cultivo de la tierra. ¿Y qué existe en la tierra? En la tierra existen no solamente plantas, también tenemos animales. En ella habita el ser humano y habitan los diferentes componentes que puedan interactuar. Entonces, el cultivo de la tierra es verdaderamente la definición de agricultura. El saber plantear las actividades de tal manera que podamos lograr una cosecha. Ahora, en las antiguas civilizaciones, este era el concepto, y era un concepto inclusive mucho más interno, porque no solamente uno cultiva para obtener una cosecha de algo en particular, ¿no?, sino que el concepto era mucho más amplio. Uno iba cultivando inclusive situaciones, uno iba cultivando amistades, uno mismo se iba cultivando. Y en realidad, ese es el verdadero concepto de lo que es agricultura. Bajo este criterio es que deseo seguir tratando esta exposición para que me puedan entender lo que es agricultura urbana, ¿no? El segundo componente sería entender que en la creación nada está de más, absolutamente. Entonces, lo que les comenté inicialmente, esa relación del hombre con relación a los animales, las plantas, los recursos, el aprender a aprovecharlos, el practicar la agricultura,
esa relación que era completamente más horizontal, una relación que permitía que el ser humano creciera también como persona y sintiera que era un componente más dentro de un todo, se manifiesta claramente cuando uno ve lo que acontece con toda naturalidad, en todo, en absoluto. En la naturaleza lo que existe son cadenas biológicas a toda escala, desde las muy grandes a las muy pequeñas. Hay redes tróficas, ecosistemas, nadie está de más. Una cosa va después de otra. Entonces, el ser humano, cuando comenzó a domesticar las plantas y animales, se dio cuenta de este detalle y se insertó dentro de una cadena biológica y comenzó a trabajarlas y prácticamente comenzó a establecer en determinados sitios pequeños trocitos de naturaleza que pudieran funcionar como verdaderos ecosistemas. Tercer concepto que tenemos que tener en cuenta. En la naturaleza, así como existen cadenas biológicas, redes tróficas y en agricultura es el cultivo de la tierra, es entender claramente que estas cadenas biológicas no es que estén sueltas, sino que están profundamente conectadas, a tal punto que la relación que puedan haber dentro de una zona en la cual uno practica agricultura, tanto animales, plantas y el mismo ser humano que está manejando ese tipo de situación interactúan. Absolutamente todo está conectado. Hay un efecto de onda expansiva en todo lo que se haga en una actividad agrícola. Cuando lo planteamos de esa manera, es que realmente uno puede sacar cosechas apropiadamente. Pero ¿qué ha estado pasando actualmente? Vemos situaciones en las cuales cosechamos utilizando gran cantidad de agrotóxicos a través del uso de pesticidas de todo tipo, insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas. Lo que yo les estaba mostrando inicialmente es un ciclo de vida, pero actualmente la agricultura se ha convertido como si fuera una actividad de guerra. El ser humano le ha declarado la guerra a todos los componentes del ecosistema y todo aquello que le resta un poco de lo que podría ser su cosecha, lo ve como un enemigo. Entonces lo que era un insecto ya lo ve como una plaga. A las hierbas naturales ya no lo ve como una hierba natural, lo ve como una maleza. Y lo trata así despectivamente, ¿no? Y trata de eliminarlo. A los pájaros que logran alimentarse algo de las cosechas, también los ve como enemigos y trata más bien de exterminarlos, ¿no? Entonces, eso es consecuencia de no entender estos criterios básicos de lo que es practicar la agricultura. Porque la agricultura es vida, la agricultura es respeto. La agricultura es la manera como la persona puede sentir y percibir al Creador. Uno, a través de la obra, ve al arquitecto. Y la belleza que uno ve completamente dentro de lo que pueda ser un sistema en el cual uno ha practicado agricultura, se da claramente cuenta que existe un diseño y que ese diseño es fabuloso. Y nosotros somos también parte de ese diseño. A mí me emociona mucho poder ver esta hermosa decoración. Miren, tenemos plantas aromáticas, tenemos plantas ornamentales, tenemos árboles, tenemos las herramientas con las cuales se trabaja la tierra. Esto viene a ser prácticamente una manifestación muy hermosa de aquellas personas que practicaron y realizaron este hermoso diseño, porque muestra un profundo conocimiento, porque no solamente es que estén puestas para estar bonitas, sino que están puestas inteligentemente de tal manera que nos están mostrando cómo podría uno tenerlos en un contexto al aire libre, en forma natural, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo mostrarles que esta belleza en la cual uno puede tener zonas productivas, también pueden ser muy bonitas y también pueden ser muy funcionales y por supuesto nos pueden también generar los recursos necesarios a través de este tipo de actividades. Pero es algo equilibrado.
Cuando esto se plantea en una forma totalmente desequilibrada, en la cual uno solamente está pensando en esto y lo ve solamente como una actividad económica, está totalmente equivocado. La agricultura es vida, es una actividad integral. Somos nosotros los que hemos generado ese divorcio. Entonces, a través de la agricultura urbana, es un excelente medio para comenzar a rescatar esto. Y esto lo podemos practicar, porque no hay límite. ¿Por qué es que les comento esto? Porque nosotros aspiramos a un equilibrio con la madre naturaleza. Y esto definitivamente pasa por tener una nueva relación de respeto con los animales, las plantas y los microorganismos. Una situación, como les comentaba, como fue inicialmente, no era el solo hecho de aprovecharse de ellos, sino realmente verlos como hermanos. Entonces, cuando uno ve su campo de cultivo, y yo sé que muchos de los aquí presentes se dedican también a la agricultura y tienen una postura de ese tipo, aman lo que hacen, cultivan sus terrenos, tienen sus animales. Esa es la manera correcta. Pero cuando esta actividad ha ido cayendo ya no en manos de agricultores, sino en manos de empresarios, ya la situación ha cambiado. Cuando uno entra a una chacra, a un terreno que es trabajado por una persona que ama la tierra, ama todos estos componentes, se siente la diferencia, se siente, se percibe. Es similar que cuando entramos a un ambiente y sentimos si hay desconfianza o la forma como nos reciben, lo sentimos. De igual forma, cuando entremos nosotros a una propiedad, a un terreno agrícola que es cultivado correctamente, se percibe, se siente la vibración. Pero de igual forma, cuando ustedes entran a un galpón de animales en los cuales la crianza es industrial, o entran a un campo agrícola en el cual las actividades son intensivas y no hay el respeto y el cariño existente, se siente ese sufrimiento. Y finalmente los resultados son otros. Si bien es cierto, podrá cosecharse en abundancia, la calidad de los productos no son las mismas. A través de las prácticas equivocadas, generamos una situación. Plaga. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ya en 1998, la definía de esta forma, ¿no? ¿Qué es una plaga? Es una población en crecimiento descontrolado que causa daño económico o transmite enfermedades. Estamos hablando de población, cantidad de individuos, pero el énfasis va orientado hacia el aspecto económico. Sin embargo, la economía no es que sea mala, pero es un componente más dentro de un cúmulo de componentes. Ahora, en la naturaleza, cuando no ha sido intervenida por el ser humano, nosotros encontramos una situación muy distinta. Todos los componentes se mantienen en equilibrio. Absolutamente. Solamente en aquellos sitios en los cuales hemos intervenido y lo hemos hecho no respetando los criterios que les estaba comentando, los criterios existentes en el diseño, es que se presenta esta situación en la cual todo se descontrola y se genera y se convierte en plaga. Por eso les comentaba inicialmente, ¿no? La forma tan despectiva como que la mayoría de personas solemos tratar a estos bellos y hermosos componentes que forman parte de la naturaleza, ¿no? Porque en realidad no existen las plagas, existen insectos, no existen las enfermedades, existen hongos, bacterias. La agricultura, a grandes rasgos, podemos distinguirlas de tres grandes tipos. La agricultura rural es aquella que solemos conocer y es el criterio básico para el poblador, digamos, de ciudad. Uno siempre piensa que los productos cosechados vienen del campo. Es el tipo de agricultura, digamos, más extendida y suele ser la que tiene, digamos, es practicada por campesinos. El término campesino viene de campo, es la agricultura rural. Bueno, pero esa situación conforme las ciudades han ido creciendo,
y se han presentado otro tipo de situaciones, ha ido cambiando. Ahora resulta que hay más gente viviendo en las ciudades que en el campo. Entonces, eso ha generado que muchas personas comiencen a practicar la agricultura también dentro de contextos urbanos. Pero, a su vez, hay una tercera, que es la agricultura periurbana. Es aquella agricultura que tiene un poquito de cada cosa. Por lo general se da en las zonas, digamos, límite, en los límites de las ciudades. Entonces tiene mucho de ciudad todavía y tiene mucho de campo. Entendamos cuál es el contexto actual. Es un contexto de nuevos desafíos. Debido a esta expansión que les estaba comentando de las ciudades, la nueva ruralidad y la globalización se presentan como nuevos desafíos. ¿Por qué? Como han crecido mucho las ciudades, hay una presión muy grande por lo que concierne a los productos cosechados. Muy grande. También tenemos una presión que se ha sumado al hecho de la expectativa de poder contar con alimentos que habitualmente no los teníamos en nuestras mesas. Yo les pongo el ejemplo aquí, cuando ustedes se sirvan un plátano, o prueben un aguacate, o prueben algo que no se ha cultivado aquí en particular, ustedes no ven lo que hay detrás. No tienen una idea del verdadero costo. Hay mucho más que esto. A veces pensamos que pagando un precio determinado está saldado todo. Pero ya les he comentado que a veces la agricultura se plantea solamente como una actividad económica. No se ve el verdadero costo. Hay un costo social, hay un costo ambiental. Entonces, hay cosas que se ponen de moda. Por ejemplo, el aguacate, lo que en Perú le decimos la palta, ¿no? Nombre técnico Persea americana. Se ha comenzado a poner de moda en Norteamérica, en Europa, en muchos países se está consumiendo. Y esto que ha generado que este producto que era muy consumido en sus sitios de origen, por ejemplo México, ya no pueden, no tienen. ¿Por qué? Porque se prioriza exportar para proveer la demanda de otros sitios más distantes y que están dispuestos a pagar más. En Chile, por ejemplo, lo que está pasando es como hay una demanda muy fuerte de palta Hass, la variedad Hass, que es la que se está exportando mayoritariamente, entonces muchos empresarios, ya no agricultores, sino empresarios. Y por eso les comentaba la diferencia entre amar la tierra y solamente querer sacar lucro. Estas personas simplemente invierten dinero y como tienen mayor capacidad, comienzan a aprovechar el agua del subsuelo, bombean y comienzan a irrigar nuevas plantaciones de palta para exportación. Y esto está generando que los pequeños agricultores, que eran los que proveían de alimento a las ciudades, todos, simplemente ya no tengan acceso a la napa freática. El nivel del agua ha bajado tanto, se produce sequía o se ven obligados a tener que vender sus terrenos para que estos empresarios sigan produciendo ciertos productos que son demandados en otros lares, en otros sitios. Entonces, no tengo nada contra la agroexportación, pienso que es saludable, puede servir, pero el concepto básico sería primero, atiende primero tus necesidades y una vez que atiendas tus necesidades, tus excedentes, puedes venderlo, ¿no? Pero si uno sacrifica sus propias necesidades, es como criar gallinas, ¿no? Ustedes crían sus gallinas y venden los huevos y ustedes no comen ni un huevo y el dinero que han conseguido lo dedican a comprar solamente harina. Entonces, en mi país y en muchos países que se están produciendo una serie de productos de exportación, se está sacrificando el bienestar. Entonces, lo normal, lo natural, siempre ha sido respetar las estaciones del año, consumir los productos de estación. Habían técnicas como para poder conservar y preservar los alimentos, ¿no? Entonces, esas cosas también hay que rescatarlas y poder emplearlas, ¿no? Tener conciencia que cada cosa que uno hace, que uno adquiere, a veces solamente pensamos que sea orgánico,
que no tenga pesticida, eso está bien, pero también a eso hay que sumarle lo que les comenté, los otros costos. No solamente el costo ambiental, también el costo social que puede ir detrás de todo esto. Ahora, en esa situación de globalización, porque lo que les he comentado es un problema de globalización, problema o de repente oportunidad, es que nos manejamos bajo los nuevos desafíos de poder plantear lo que es una actividad de agricultura, porque se están dando sustitución de cultivos, sustitución también de tecnologías para tener una mayor productividad y también una forma peculiar, particular de sustitución de agricultores, porque ya no estamos hablando del agricultor campesino, sino ya estamos hablando de un agricultor empresario, un agricultor ya que tiene otra visión muy distinta. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por urbe? Por eso les he comentado, agricultura urbana. ¿Qué es una urbe? Básicamente una urbe es una ciudad, pero también puede serlo un pueblo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una ciudad, un pueblo o de repente una metrópoli, ¿no? La escala, básicamente. Pero estamos hablando de zonas en las cuales hay una mayor concentración de seres humanos y que tienen a la mano una serie de servicios básicos, esenciales, ¿no? Agua, luz, servicios educativos, bueno, todo aquello que nos puede dar un poco mayor de comodidad. Pero bajo ese concepto a veces priorizamos lo que es ciudad y la ruralidad también es otra línea de desarrollo. La agricultura, como les mencioné inicialmente, incluye inclusive la ganadería, incluye la crianza de peces y el aprovechamiento de los árboles. Y ese concepto, si lo podemos practicar dentro de las ciudades, podemos generarnos alimentos frescos, porque primeramente, si los producimos dentro de la ciudad, no vamos a tener que transportarlos desde tan lejos, porque el hecho de transportarlos tan lejos implica cosecharlos inmaduros, someterlos a procesos de refrigeración, transporte, merma del producto. Cuando ustedes, les comenté, cuando lleven algo a su mesa, sepan que casi el 40% de la cosecha se perdió, se malogró en ese proceso para llegar. Ese es el verdadero costo de lo que implica variar lo que vendría a ser un orden natural. Ahora, según la FAO, la agricultura urbana la menciona que es precisamente lo que les estaba comentando, ¿no? El cultivo de plantas y la cría de animales en las ciudades para proveernos de distintos tipos de cultivos, ¿no? Granos, raíces, hortalizas, hongos, frutas, animales de todo tipo, aves, conejos, cabras, ovejas, vacunos, etcétera. Y por supuesto también, no solamente alimenticios, también plantas aromáticas, plantas medicinales, los vivos productos de los árboles, ¿no? Y por supuesto, productos de la misma silvicultura, la misma madera, la leña, todo eso se puede lograr tranquilamente viviendo dentro de la ciudad. Los animales también forman parte de esto. Entonces no hagamos esa distinción que les comentaba inicialmente, ¿no? Agricultura solamente es el cultivo de plantas, agricultura es el cultivo de la tierra, y en la tierra tenemos plantas, tenemos animales, tenemos microorganismos y por supuesto ahí está el ser humano. Y si esto lo vemos bajo un criterio natural, el de sistemas, ecosistemas, trocitos de naturaleza, las cosas realmente van a comenzar a caminar mucho mejor. Ahora, la agricultura urbana también difiere de la rural, por supuesto. Primeramente, en las ciudades, como vivimos en espacios mucho más reducidos, la agricultura urbana tiende a ser, digamos, de menor tamaño o menor escala. Se aprovecha terrenos de menor escala, pero eso no significa que no sean productivos, es al contrario. Contándose con menos terreno, a uno le nace el interés más bien de ser muy eficiente y hay un mejor aprovechamiento de los espacios.
Asimismo, con la agricultura urbana uno aprovecha todos los espacios disponibles, sitios inimaginables. Cuba es un bonito ejemplo, por ejemplo, de cómo ante periodos de necesidad surgen una serie de situaciones para tratar de contrarrestar. Cuando la Unión Soviética se vino abajo, Cuba prácticamente se quedó en el aire. No contaba con el apoyo y los recursos necesarios. Entonces ellos tuvieron que recurrir a lo que tenían disponible. Y entonces comenzaron a rescatar sus propias tecnologías y comenzaron a implementar otras. Todo sencillo y priorizando básicamente el sustento, la producción de alimentos. Entonces en Cuba tomó mucho auge lo que es agricultura urbana. La gente veía la forma donde poder cultivar en su jardín, en su azotea, en su balcón. Si no tenía tierra, veía la forma de conseguirse tierra. Y si no tenía tierra, hasta comenzaban a utilizar otros sustratos, materia orgánica básicamente, para poder producir. Pero ese ingenio ha generado que la agricultura urbana haya sido muy impulsada, muy desarrollada en Cuba. Ahora, yo tengo también la oportunidad de poder conversar con amigos venezolanos, inclusive algunos no los conozco, me escriben y me preguntan, ¿no? Me consultan y me piden consejo para este tipo de situaciones y me describen una situación muy similar como la que vivió el pueblo cubano, ¿no? En la cual faltan recursos, faltan alimentos y hay que buscar el sustento de cada día. Entonces ellos también están buscando todo tipo de situación, lugar y momento para proveerse de alimentos. Entonces yo preveo que con el tiempo Venezuela, cuando se restablezca, se restituya y sea lo que verdaderamente debe ser, Venezuela nos va a poder mostrar una serie de ejemplos muy desarrollados de lo que puede hacer agricultura urbana. Esta es una vista de un huerto de agricultura urbana, pero peculiar, porque no solamente es un huerto productivo, es un huerto que asocia todo. Tenemos plantas ornamentales, medicinales y inclusive plantas alimenticias, y aunque no se ve, hay también crianza de animales. O sea, está diseñado de tal manera de que pareciera un jardín, ¿no? Por eso, cuando me pasé inicialmente por esta zona, admiré la belleza de la creación que ha sido realizado tan magistralmente acá, ¿no? Esta es la vista superior de la zona que les he mostrado. O sea, la parte ornamental es de Cora, ¿no? Sin embargo, en la parte, ya subiendo a estos terraplenes o andenes, podemos ver la parte productiva, ¿no? En agricultura urbana, como les comenté, no solamente es el cultivo de plantas, les he comentado también es el aprovechamiento de animales. Y por supuesto, las abejas tienen su lugar. La apicultura se practica también, la crianza de animales. Y en estos jardines o en estos huertos urbanos, uno puede tener perfectamente abejas. Las abejas, si no son molestadas, y si uno sabe colocarlas en un lugar apropiado, no interrumpiendo su zona, digamos, de despegue o aterrizaje, o sea, frente a lo que es la piquera, van a estar tranquilas. Y es un componente más de lo que podría ser un ecosistema, un trocito de naturaleza, ¿no? Entonces, en un huerto urbano ustedes pueden tener hortalizas, pueden tener frutales, pueden tener aromáticas, medicinales, pueden tener sus crianzas de animales, pueden tener sus abejas, y si lo diseñan y lo colocan apropiadamente, va a ser plenamente funcional. Porque las abejas no solamente nos van a dar miel, también nos van a poder dar cera, que es otro componente, propóleo inclusive, ¿no? Y podemos hacer también división de colmenas y encima van a polinizar no solamente lo que tengamos nosotros, sino que estos animalitos van a poder pasear a lo largo de 4 kilómetros alrededor de donde está establecida esta colmena y polinizarán, pues, y de pasada podrán traer el néctar y el polen como para poder nosotros también cosechar lo que las abejas han trabajado. Esto es básico. Entender que son trocitos de naturaleza. Cuando uno hace un huerto o practica agricultura, uno tiene que entender que es un pedazo de naturaleza.
Y ahí tienen que regir todos los conceptos básicos de la creación. Los espacios utilizados en agricultura urbana se les considera como ecosistema. Ahí todo interactúa, nada está de más. Hay un flujo energético que está compuesto por entidades bióticas, ¿no? Animales, plantas, microorganismos, y también abióticas, suelo, minerales, agua, y por supuesto las actividades de interacción. Todo está interconectado porque tenemos simbiosis, mutualismos, comensalismos. Asimismo, la agricultura urbana, sea practicada en una gran ciudad o pueda ser practicada en una urbe pequeña, en un pueblo, también muestra sus bondades, porque aparte de poder cultivar o producir algo en particular, a atenuar, a mitigar, a disminuir el proceso de la pérdida de la biodiversidad, porque con la agricultura industrial estandarizamos nuestros gustos. Ya les puse el ejemplo de la palta que estamos consumiendo, y la que se exporta a nivel mundial básicamente es la palta de la variedad Hass. Sin embargo, ustedes deben saber que existen muchas variedades de palta. Entonces las personas cuando practican agricultura urbana no solamente tienen una variedad, tienen de todo un poco. Entonces van escalonando su cosecha. La agricultura urbana básicamente es biológica, por dos grandes motivos. Les puse el caso inicial, por ejemplo, de lo que pasó en Cuba y lo que está pasando en Venezuela. Surge de una necesidad. No puedo, digamos, exportar insecticidas, fungicidas, entonces comienzo a preparar mis productos naturales, comienzo a mirar los procesos normales y naturales. En Latinoamérica, por ejemplo, la agricultura urbana es biológicamente por esa influencia, por una cuestión de necesidad. No se contaban con los productos convencionales y se echó mano a lo que se disponía. Ya sobre esa base es que se ha comenzado a edificar. Bueno, pero también hay otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de muchos miembros de la fundación, ¿no? La conciencia es un poco más desarrollada y por consiguiente uno busca ya no solamente cantidad, sino uno se fija en la calidad del producto. Entonces ya uno comienza a solicitar, por ejemplo, productos orgánicos, o también hay responsabilidad social con lo que uno adquiere, ¿no? Entonces, ese es otro motivo. La agricultura urbana es esencialmente biológica, natural. Asimismo, también ayuda a la seguridad alimentaria, ¿no? Como les comenté, casos de Cuba, Venezuela, cuando es de carácter familiar, no solamente puede proveer alimentos para la familia, sino que también los excedentes pueden ser comercializados, con lo cual es una forma de ayudar económicamente a quien los cultiva, ¿no? Miren, por ejemplo, esa es una vista de un ejemplo de lo que suele suceder con toda naturalidad. En las plantaciones comerciales uno pone una sola cosa, ¿no? Y no quiere que compita nada. Si uno pone un frutal y hay muchas cosas a hablarlo, inmediatamente uno dice hay competencia, o se vuelve maleza, o le resta, le quita el agua, los nutrientes, y tiende a tener las cosas por separado, ¿no? En cambio, en la naturaleza vemos que hay una interacción. Por eso les comentaba, hay comensalismos, mutualismos, simbiosis. Ese es el caso de un duraznero enanizado mediante poda y el aprovechamiento total de la base, ¿no? Hortalizas, forrajes y hasta las piedras que ustedes ven en el camino tienen su función. Todo, absolutamente, porque la presencia de piedras genera una diferencia de temperatura cuando amanece, ¿no? Entonces hace que el agua, la humedad relativa del ambiente, se condense. Entonces es una forma de captar agua y mantener la humedad, ¿no? Ahora, nosotros podemos diferenciar dos tipos de agricultores actualmente. Uno, aquellos que adoptan la agricultura urbana como una manera de superar la pobreza, de afrontar las necesidades, y finalmente también aquellas personas que la adoptan como una forma de hacer un buen negocio,
por supuesto, y encontrar en esta un retorno económico interesante. Uno puede, por supuesto, trabajar correctamente, trabajar respetando lo que vendría a ser el orden natural y, por supuesto, tener ganancias económicas. No hay que satanizar tampoco el lado económico. Finalmente tenemos que generar los recursos necesarios, pero esos recursos se pueden obtener buenamente. Entonces, cuando uno plantea bien la situación, uno puede tener también explotaciones, o me refiero a campos productivos, que sean rentables. Pero, por eso les comentaba, una cosa es cuando uno siente un sitio que sufre y una cosa es cuando un sitio está en armonía. Es distinto. Cuando ustedes coman un producto proveniente de una práctica apropiada, lo van a percibir por su calidad. Pero también podemos hallar ciertas desventajas. Entonces quiero explicarles también que como a veces uno se está tratando de buscar cualquier espacio, situación o aprovechar los recursos que uno tiene para cultivar algo, también se puede caer en el error de utilizar, por ejemplo, aguas hervidas o aguas residuales. Y esto obviamente que va a contaminar lo que estemos produciendo, más aún si son hortalizas, o sea, verduras, plantas de porte bajo, ¿no? Y esto puede generar transmisión de enfermedades. Entonces hay que tener cuidado con relación a la fuente de agua, ¿no? Otra desventaja es que de repente no tenemos los terrenos apropiados, porque estamos buscando dónde poder cultivar, ¿no? Por eso les comentaba que en casos de necesidad, hasta las azoteas, las paredes, los balcones, las vermas han sido utilizados. Aquí en Europa o en Estados Unidos en periodos de guerra, ¿no? Se ha dado situaciones en las cuales la agricultura urbana ha generado una serie de productos y cosechas para poder sostener a las personas que las practicaban, ¿no? Sin embargo, a pesar de esa experiencia, no se valoró adecuadamente esas situaciones. Y finalmente las ciudades comenzaron y siguieron creciendo y absorbieron lo que tranquilamente pudo haber sido una urbanidad ya muy distinta, ¿no? Una urbanidad que no solamente vaya a lo que es tener una alta densidad poblacional, sino que esa densidad poblacional no solamente sea de humanos, sino también de los diferentes componentes que entran en el ecosistema, plantas, animales, algo que nos permita interactuar y hacer mucho más sostenible la situación. Asimismo, como uno siempre está tratando de buscar un sitio donde poderlo aprovechar, puede darse el caso que uno no esté seguro si la zona que esté aprovechando sea la apropiada. Hay personas que por necesidad pueden agarrar las zonas que están muy pegadas a una línea ferroviaria, por ejemplo, una línea de tren. Es un riesgo. Asimismo, la falta de conocimientos técnicos y escasez de inversiones. Por eso les comentaba el contacto que tenía con bastantes venezolanos. Tienen la intención, quieren hacerlo, pero desconocen, no saben. Entonces requieren apoyo técnico. Les voy a mostrar más o menos algunos tipos de manifestaciones de agricultura urbana. Son ejemplos nada más, existen mucho más. Por ejemplo, la hidroponía, la organoponía, los biohuertos, los frutales enanos, las plantas medicinales, las plantas aromáticas, las ornamentales, los jardines verticales, los techos verdes, los viveros, los invernaderos, etc. Pero el más clásico y conocido, por eso les comentaba inicialmente, que cuando hablan de agricultura urbana, la mayoría de personas lo asocian a esto, biohuerto. Pero el biohuerto es un tipo de agricultura urbana. Un biohuerto es por lo general un pequeño terreno en el que se siembran todo tipo de hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales sin utilizar químicos sintéticos. O sea, estamos hablando de agricultura biológica y que para evitar que algo se salga de control se utilizan técnicas naturales para poder regularlas. Un biohuerto no necesariamente tiene que ser en suelo, podría ser también cultivado en envases, en macetas. Uno puede tener biohuertos bajo ese tipo de
de situación. La agricultura biológica, como les comenté, que es la que se suele emplear, surgió como una alternativa ante el creciente uso de los pesticidas, los fertilizantes químicos y herbicidas, así como la manipulación genética de semillas. Cuando yo estudié agronomía, el vademecum, digamos, de productos que se utilizaban supuestamente para controlar las plagas, era así. Pero ahora me doy con la sorpresa que el vademecum es así de ancho y cada año van incrementando. Yo sabía, cuando estudié, me acuerdo, me enseñaron, me comentaban, el aguacate no tiene plagas, es una planta que crece natural, no es problema. Ahora no, ahora que se cultiva masivamente para exportación, tiene todas las plagas habidas y por haber, porque se ha roto el equilibrio natural que debería darse. En la agricultura urbana se utiliza mucho lo que es materia orgánica y medidas integrales. Uno de los principales errores que cometemos los que nos empeñamos en cultivar es que nos centramos en lo que nos interesa. O sea, por ejemplo, si yo quiero sembrar o quiero cosechar papas, por ejemplo, me interesa mi patata, punto. De igual forma, si quiero criar mi ganado, mi res, me centro en mi res. No me interesa el resto. Y todo aquello que venga es un problema. No lo considero. Por consiguiente, alimento a mi res y no alimento al resto. Alimento a mi planta, le riego a mi planta y no me interesa el resto. Pero ya les he comentado que en el orden natural interactuamos, todo está interconectado. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, solamente un grupo de nosotros recibiera alimentos y agua? ¿El resto qué haría? ¿Se quedarían cruzados de brazos? ¿Esperarían? Yo les aseguro que por hambre ustedes irían a tomar lo que verían la forma de sobrevivir. Y eso es lo que pasa. Entonces, muchos de los que se hacen aparentemente plaga y comienzan a afectar y tomar algo, lo hacen porque nosotros no compartimos. Entonces, hay una serie de prácticas inadecuadas. Por ejemplo, abonar la planta. Cuando uno solamente abona lo que a uno le interesa, es cierto, está dándole al cultivo y el resto. Entonces, cuando uno aplica, por ejemplo, grandes cantidades de materia orgánica, la materia orgánica tiene esa ventaja de que aporta una serie de micronutrientes, macronutrientes y es vida. También trae microorganismos, entonces interactúa. La materia orgánica sirve de alimento para todo lo que está presente en el suelo. Hongos, bacterias, todos se alimentan. Entonces esa es la gran diferencia de la agricultura biológica, la verdadera agricultura, ¿no? Compartir, porque todos tienen derecho realmente a tener el sustento. Y esa es una característica de lo que es la agricultura biológica y en este caso planteado en lo que es agricultura urbana, ¿no? Medidas de carácter integral, respetando todos los componentes del ecosistema, ¿no? Para lo cual tenemos rotación de cultivos también, la asociación de cultivos y por supuesto las épocas de siembra. Los biohuertos pueden ser muy variados, pueden haber biohuertos escolares que son muy prácticos, no solamente va a haber un producto cosechado, sino que van a poder practicar el verdadero concepto de agricultura. Porque eso les comenté, que agricultura no solamente uno cultiva para cosechar plantas o lograr ganado, ¿no? Sino que uno va cultivando, uno va educando. Entonces es una función básica. Todo colegio en realidad debería tener su biohuerto. Tenemos también, por supuesto, biohuertos familiares en los cuales nos va a generar sustento, productos de calidad y todos aquellos que cultivamos algo, sabemos perfectamente la satisfacción que nos da vivir el proceso. O sea, no es el hecho de ir y comprar, tomar algo, sino ver cómo uno ha logrado algo, todo el proceso y finalmente llevarlo a la boca u obsequiarlo. Esa es una de las características del verdadero agricultor. El agricultor comparte y lo hace con un sentimiento, un cariño, porque lo ha convivido, es parte de él, ¿no?
Entonces, cuando ustedes reciban algo de un agricultor, realmente sepan que les está dando parte de su vida. Tenemos también los comunales, en algunos casos se asocian las personas y comienzan a trabajarlo de una manera mucho más organizada, ¿no? Como lo que se ha dado mucho en Latinoamérica, ¿no? Y por supuesto también tenemos los parroquiales, aquellos que son fomentados por las iglesias. Ahora, los biohuertos también pueden ser de diferentes tipos, de acuerdo a los productos cosechados. Hay biohuertos hortícolas, full hortalizas. Hay otros que son frutales, biohuertos frutales. Hay otros que quieren solamente medicinales, también lo pueden tener. Otros de aromáticas, otros exclusivamente para producción de forrajes. Y por supuesto hay aquellos que combinan de todo un poco. Por eso les mostré inicialmente algo muy bonito y dentro estaba la parte productiva y todo estaba asociado y yo lo miraba como una similitud de todo esto, ¿no? Bien presentable y productivo. Entonces los huertos mixtos son de esa naturaleza. Mezclan uno de todo un poco. Entonces, en este biohuerto mixto podemos ver, por ejemplo, acá, ¿ven los manzanos floreando? Son manzanos más o menos no me llegan ni a la cadera. Son manzanos trabajados, especialmente formados para quedarse de porte pequeño, ¿no? Y luego la base está totalmente aprovechada con hortalizas, lechugas. Y luego el medio entre línea y frutal tenemos forrajes, alfalfa, acá tenemos duraznos y bueno, y hortalizas, ¿no? Este es un ejemplo de un biohuerto mixto. Por eso les comentaba que en agricultura urbana, como uno tiene menos espacio, uno trata de aprovecharlo al máximo. Uno puede cultivar también de forma simultánea diferentes especies vegetales, uno en asociación. No es monocultivo. La agricultura industrial, por lo general uno siembra una sola cosa. Y por eso es que se generan las plagas, las enfermedades, porque solamente hay una sola cosa. No hay biodiversidad. En la madre naturaleza lo que existe es la diversidad. Entonces, si nosotros queremos practicar agricultura, y urbana sobre todo, uno tiene que fomentar inteligentemente, diseñar el biohuerto de tal manera de que haya biodiversidad y se logre un equilibrio, ¿no? En algunos casos hay plantas que pueden dar sombra a aquellas plantas que lo requieran o de repente puedan servir de soporte para algunas que trepen, ¿no? Es cuestión de diseñarlo inteligentemente y tomar como ejemplo lo que acontece en forma natural. Nosotros podemos aprovechar la siembra o en surcos, en líneas, o también en camas o marqueras. Y si no tenemos terreno, también podemos utilizar, bueno, macetas o lo que uno requiera. Este es también el ejemplo de un biohuerto mixto, ¿no? Al fondo tenemos plantas ornamentales, ¿no? Son bugambilias. Estas bugambilias no solamente van a proveernos de belleza, flores, van a proveer de néctar, van a proveer de polen, por ejemplo, para las abejas. A su vez, esa planta cuando se pode, va a proveer de celulosa para la elaboración de abonos orgánicos. Acá tenemos también frutales, ¿no? Peras, estas son peras. Tenemos también hortalizas, acá tenemos forrajes, bueno, de todo, ¿no? Y tenemos también cubresuelos, césped, ¿no? Para poder andar. Y por supuesto lo que les comenté, ¿no? Inclusive el aprovechamiento de las piedras para poder favorecer la condensación del agua, ¿no? La humedad relativa del aire, como para poder conservarla, ¿no? Uno tiene que preparar algunos productos naturales para poder llegar a un equilibrio, porque la idea no es adquirir insecticidas, ni fungicidas, ni acaricidas, ¿no? Queremos utilizar cosas naturales y aprovechamos lo que tenemos, ¿no? Entonces hay formas de poder elaborarlos, ¿no? Es muy conocido, por ejemplo, el caso del biol, ¿no? El biol es un abono líquido
que no solamente va a proveer de nutrientes, sino que a su vez en su elaboración uno logra producir hormonas y promotores del crecimiento. Y a su vez, como tiene un olor muy penetrante, es repelente. Entonces, cuando ustedes aplican un biol, tienen todas esas funciones y de momento impedirían que algo les pueda generar algún tipo de daño. Si algún bichito, algún insecto quiere posarse por ahí, no le va a agradar, va a seguir, se va a ir de largo, por decirlo así, sin necesidad de tener que exterminarlo. Ventajas de un biohuerto. Obtenemos productos vegetales en estado fresco, lo cual garantiza sus bondades nutritivas. Asimismo, puede ser una fuente de ingresos económicos, vendiendo los excedentes. También es una fuente de trabajo. Y, por supuesto, hay personas que les genera satisfacción, distracción. También uno puede reutilizar los espacios abandonados o de poco uso para ser destinado a agricultura urbana. Y sirve como una valiosa herramienta de aprendizaje, de enseñanza, ¿no?, a quien lo practique. Por eso les comentaba las bondades de poder establecer biohuertos o practicar agricultura urbana dentro de los colegios. Es una forma de que el ser humano tenga ese contacto que ha ido perdiendo y darse cuenta que también es parte de la naturaleza. Este punto es el que le estaba comentando. A veces pensamos que para sentirnos bien tenemos que ir a un bosque y pasear. Y es cierto, es correcto. En un bosque vamos a encontrar todos esos componentes que suelen estar de forma natural, ¿no? Pero es importante que no solamente tengamos que ir a estos sitios, sino que nosotros más bien establezcamos como oasis, sitios en los cuales sean verdaderamente una verdadera manifestación de lo que es naturaleza. Y todo parte por darse cuenta uno mismo que uno también es parte de la naturaleza. Cuando uno tiene ese criterio y comienza a manifestarlo dentro de sus prácticas, va a encontrar el viento a favor y va a tener mejores resultados. Un biohuerto, como les comenté ya previamente, encontramos elementos bióticos y abióticos. Bióticos, plantas, animales, microorganismos. Abióticos, suelo, agua, luz, calor, ¿no? Y también ciertos componentes básicos. Hay que plantearlo técnicamente. Tenemos que tener una zona, por ejemplo, donde podamos guardar nuestras cosechas. Tenemos que tener adecuadamente la fuente de aprovisionamiento de agua para poder cumplir con los requerimientos y obviamente las herramientas adecuadas. Entonces estamos hablando de materiales humanos, materiales, herramientas y económicos, ¿no? Miren, ven el tamaño de este manzano. Es una planta de 15 años. Este durazno igual, ¿no? Y acá se nota claramente la asociación de hortalizas. Entonces esta planta, antes de que se vista completamente, uno está aprovechando el espacio. ¿Cómo instalo un biohuerto? Algunas personas quieren hacerlo y yo los invito a que puedan realizarlo, ¿no? El criterio es sencillo, es muy sencillo. Es el mismo criterio que cuando ustedes establecen sus hogares. Cuando ustedes quieren establecer su casa, su hogar, no lo hacen así, porque así, lo piensan, lo sienten y luego lo manifiestan. Si yo voy a tener mi casa, entonces obviamente me interesa saber dónde va a estar mi dormitorio, dónde va a estar mi sala, cómo va a estar mi cocina. Y si me equivoco en algo, lo replanteo, ¿no? Entonces, si yo hago un biohuerto, tengo que saber perfectamente dónde está mi terreno, lo delimito, veo la calidad del suelo, la fuente de agua, las características del ambiente, del clima y también todo eso que he ido pensando lo voy manifestando en un planito o en un croquis, ¿no? Esto va por aquí, esto va por acá. Entonces, una vez que lo he planteado, recién lo hago. Algunos lo hacen al revés. Quieren, y luego se topan que se dan cuenta que han cometido muchos errores. Entonces, mejor lo planteamos de una manera tal que contemos con un diseño previo.
Tipos de siembra, directa, indirecta. Sobre esto no voy a profundizar mucho, pero sepan ustedes que hay algunas plantas que necesitan trasplantarse y hay otras que necesariamente tienen que ir de siembra directa. Esta es una vista del mismo biohuerto que les comenté inicialmente, ¿no? Un biohuerto totalmente integrado, donde nosotros vamos a encontrar plantas ornamentales, encontramos árboles, encontramos frutales de porte pequeño para aprovechar el espacio, tenemos hortalizas alrededor de las plantas, tenemos zonas de forrajes, tenemos zonas de almacigado, acá tenemos viveros de producción de plantas. No se ve aquí, pero en la parte superior hay una zona de crianza de animales. Más arriba está la zona de reciclaje, donde se produce el abono orgánico. Y, por supuesto, las infaltables colmenas de abejas. Entonces estamos hablando de diferentes ecosistemas que se van integrando. Esa es una manifestación. Otra manifestación la vemos en las ciudades, que podrían ser las plantas ornamentales. Cultivar plantas, o lo que algunos lo dicen jardinería, también es agricultura. Miren, esta foto fue tomada a la entrada de un pueblo que se llama Quillo, en la región de Ancash, en mi país. Esta zona antes era un vertedero de basura. Tremendo, era muy triste llegar a ese pueblo y uno toparse con todo ese desorden. Sin embargo, esta zona, por ejemplo, se limpió, se ordenó y se comenzó a aprovechar hasta las piedras, porque las piedras se hicieron andenes, se establecieron áreas verdes y todo lo que era desecho producido por el pueblo se comenzó a hacer reciclaje, pozas de compost, lombricultura, o sea, crianza de lombrices para obtención de abonos orgánicos, y actualmente es muy bonito, es muy atractivo y a su vez es productivo. Entonces, las plantas ornamentales también pueden estar en áreas públicas, como les estoy comentando, esta es un área pública. Y por supuesto, en las áreas privadas, en nuestras casas, en los clubes, en los condominios, ¿no? Este ejemplo, puras plantas. Ahí hemos puesto diferentes elementos, ¿no? Un elemento vertical y plantas de porte pequeño que requieren sombra, ¿no? O el caso que les comenté en el del biohuerto, ¿no? En los biohuertos mixtos también pueden ir plantas ornamentales, ¿no? En nuestras casas, a veces dependemos mucho del aire acondicionado, o en verano, ¿no? Sin embargo, la presencia de plantas, si son colocadas apropiadamente, refrescan el ambiente. Hay una diferencia de temperatura muy acentuada, muy marcada. Y esto lo vemos no solamente dentro de las casas. Una cosa es, por ejemplo, cuando uno se para debajo de un edificio y recibe sombra, y una cosa es pararse debajo de un árbol. La sombra es distinta, porque las plantas son seres vivos, vibran y a su vez liberan humedad. O sea, regulan la temperatura, liberan humedad relativa y tienen un efecto muy beneficioso, ¿no? También podemos tenerlos en nuestras fachadas. Esta es la fachada de una casa. Por ejemplo, son plantas de crotón. Pero acá lo simpático es que la planta no solamente está de adorno, sino que esta planta está siendo utilizada como una planta madre. O sea, en agricultura uno puede propagar plantas por semilla y puede propagar plantas por estaca, esqueje o acodo, lo que le llamamos propagación vegetativa. Esta planta se utiliza para propagación vegetativa. Entonces, sirve de adorno y todos esos brotes van a ser nuevas plantas que pueden utilizarse. Acá también tenemos un aprovechamiento de ornamentales, ¿no? En zonas de laderas. Aquí también trabajamos bajo diseño y bajo asociación de diferentes tipos de plantas, ¿no? Asociación de plantas, esto es básico. Y en realidad no solamente estaríamos hablando de asociación de plantas, sino asociación de todos los componentes, los que les comenté originalmente, ¿no? Que haya un equilibrio. Acá solamente si se ponen a ver el arreglo, no hay flores, el arreglo es básicamente por la textura y el color, e inclusive por el porte de las plantas, ¿no? Crótones, helechos, filodendros. Esta es la vista de una misma casa.
un sector con tierra y un sector sin tierra. Las macetas, cuando son inteligentemente utilizadas, pueden darnos bonitos resultados. Pero hay algo que luego les voy a mencionar, cuál es el secreto como para poder mantener apropiadamente sus plantas en macetas. No hay lugar donde no podamos practicar la agricultura. Nosotros podemos colocar en cualquier sitio. Sí, por supuesto. Esa es la idea, por eso les digo. La idea es que ustedes practiquen la agricultura bajo cualquier tipo de situación. Algunos dirán, no tengo espacio, no tengo tierra, no tengo tiempo. Esas son mentiras en realidad. Cuando uno quiere sentir y vibrar y darse cuenta que uno es parte de la naturaleza, tenemos este gran medio, ¿no? Cultívense, cultiven situaciones, edúquense. Y la agricultura es un excelente medio. Jardín ornamental acuático. Hay personas que, por ejemplo, les gusta tener su jardín acuático y crianza de peces. Esta persona no solamente lo tiene con fines ornamentales, sino que también es productivo. Cría guppies, mollies, son peces de agua dulce y los comercializa, los deja en consignación en una tienda de venta de peces y para él constituye un ingreso más. Las plantas medicinales también pueden estar en nuestros arreglos dentro de una ciudad, por ejemplo. El caso del aloe, ¿no? El aloe vera es una planta medicinal. Y si nosotros tranquilamente lo podemos colocar al lado de una piscina o un espejo de agua, porque sabemos que es una planta que no va a ensuciar, no bota hojas secas. Entonces, la fuente de agua va a quedar completamente limpia, ¿no? Y vamos a poder aprovechar las bondades de esa planta medicinal. Otra manifestación de lo que es agricultura urbana, el uso de frutales enanizados. A veces estamos acostumbrados a utilizar las plantas en su despliegue potencial, ¿no? Máximo. Pero ya les comenté que a veces no contamos con el suficiente espacio. Entonces nosotros podemos ver la forma de educar las plantas de tal manera que se puedan adaptar a las condiciones y compartan con nosotros la experiencia de la vida, ¿no? Entonces, sanamente uno puede lograr también plantas de menor porte. Estos son manzanos de 15 años asociados con hortalizas y también con forrajes. Ahora, ese plástico de color amarillo es una medida que algunas personas suelen utilizarlo. Le llaman control etológico. Es porque el color amarillo atrae a ciertas especies. El color azul atrae a otras, el color rojo de igual forma, ¿no? Entonces uno lo utiliza como un detector. Hay ciertos dípteros, o sea, moscas en general de todo tipo, que son muy atraídos por el color amarillo. Entonces colocamos estas trampitas para poder detectar si hay un desequilibrio poblacional, ¿no? Para poder hacer los correctivos que sean necesarios. Entonces, hablar de frutales implica a entender y hablar de árboles. Y ahí es importante que entendamos el verdadero servicio de los árboles, porque los árboles no solamente son para proveernos alimento, tienen muchas otras funciones, pero son a veces los grandes incomprendidos en la agricultura. Los árboles solemos ver lo que se ve afuera, pero no vemos lo que va abajo, la raíz. Y se parecen a nosotros. A veces vemos lo físico y no vemos más allá. Normalmente un árbol, en el mejor de los casos, el tamaño de su raíz es el doble de lo que ustedes ven arriba. Miren, en el mejor de los casos, o sea, cuando tiene un suelo muy fértil y abundante agua, no tiene necesidad de expandirse mucho, ahí está. Y aparte, las raíces se extienden por encima de la proyección de la copa. ¿Se dan cuenta? O sea, una raíz es mucho más grande de lo que solemos ver afuera. Pero nuestras atenciones solamente van aquí y no nos percatamos. Y esto interactúa con todo. Por eso les comentaba el secreto como para poder atender adecuadamente plantas que vivan en espacios muy reducidos. Es como vivir en un departamento muy pequeño.
nos estresamos. Las plantas son seres vivos también. Entonces, cuando ustedes tengan plantas en macetas, sepan que tenemos esta dificultad, porque si sucede con los árboles, también sucede con las plantas bajas. Necesitan un poco más de espacio. Pero si no tienen espacio, edúquenlas de tal manera que ellas puedan responder a la altura de la situación. Entonces, las plantas que viven en espacios más reducidos deben ser bien atendidas, bien nutridas, bien abonadas, más atención. Vivir en una maceta o un espacio reducido es una actividad muy dura para una planta. Si nosotros sabemos este tipo de situación, sabemos que debemos podarlas, abonarlas, atenderlas con mucha más regularidad que cultivadas en el suelo. Es más fácil cultivar en el suelo que cultivar en macetas. También existen los frutales enanos por genética. O sea, hay frutales a los cuales uno podía formarlas, educarlas mediante poda. Y ahí había que conocer el hábito de crecimiento y el hábito de fructificación. Sin embargo, también hay frutales que por selección genética son de porte pequeño. Y hay muchos ejemplos. En este caso he puesto una especie tropical, ¿no? Nosotros lo llamamos papaya, Carica papaya. Los durazneros, hay durazneros también genéticamente enanos, manzanos también, el caso de algunas higueras también. Este es el tamaño normal de un papayo, miren. Es una planta muy alta, ¿no? En cambio, este es el tamaño de una planta genéticamente enana, de entrenudos cortos. Este es el ejemplo de un frutal enanizado ya por educación, por poda, ¿no? Un manzano como les comentaba inicialmente, que no va más allá de mi cintura. La utilización de frutales de porte pequeño es esta la bondad que tiene, que podemos aprovechar absolutamente todos los espacios. Y ahí no tenemos el problema de competencia si nosotros hacemos lo que les comenté inicialmente, ¿no? Si ustedes solamente se van a preocupar por lo que más les interesa y abonan solamente su frutal, riegan su frutal, cuidan su frutal y se olvidan del resto, ahí vienen los problemas. Ahí cada uno va a tratar de tomar lo suyo, ¿no? Entonces, cuando ustedes planteen la agricultura de una manera más apropiada, tienen que proveer a todos. Otro sistema de producción, con alta densidad, manzanos con forrajes, asociación de hortalizas de ciclo corto con frutales perennes. Tenemos que tener en cuenta que los frutales también cuando son injertados, su tendencia es a que entren en producción más rápido. Son mucho más precoces y suelen ser mucho más pequeños que las plantas cultivadas normalmente de semilla. Miren ese aguacate. Un aguacate, por lo general, es una planta que fácilmente tiene 8 metros, 7, 8 metros. Acá estamos hablando de una planta que no llega a los 2 metros, ¿no? Y está totalmente asociado con ornamentales y con plantas aromáticas, ¿no? Los invernaderos, acá en Europa se ve mucho por el asunto del clima. Por cuestiones climatológicas, ustedes tienen un invierno muy riguroso. Si ustedes cuentan con invernaderos, pueden también seguir aprovechando, ¿no? Este es un invernadero de producción, de propagación de plantas. Pero también podemos tener viveros para la producción de frutales, ornamentales, en las cuales podamos tener una mayor densidad de plantas. Y no se requiere mucho espacio. O sea, esto también podría ser, por supuesto, una actividad económica. Porque miren, cada planta, cada línea, cada bloque hay más de 100 plantas. 100, 200, y ahí hay miles de plantas. Si los trabajamos adecuadamente, constituirán también un buen recurso para quien sepa aprovecharlas. Tenemos también viveros de ornamentales. No se requiere espacio y es una actividad de agricultura urbana. Tenemos también los viveros de orquídeas. Las orquídeas son plantas muy exóticas y tienen alto costo, por lo general, ¿no? Bueno, si no tienen mucho espacio y quieren tener una actividad económica y les gusta practicar agricultura, cultiven orquídeas. No son tan difíciles. Responden sí mucho a la atención, al cuidado. Plantas madres de orquídeas. Las orquídeas hay plantas terrestres y hay plantas que crecen naturalmente en los árboles. Entonces esas plantas las podemos formar como si fueran cuadros. Entonces ustedes podrían tener sus paredes. Si yo no tengo tierra, no tengo espacio y quiero tener una actividad que me ayude, cultivo orquídeas. Yo me acuerdo que la primera computadora que me compré
fue porque vendí unas orquídeas que yo cultivaba para mí. Hubo una persona, miró mis orquídeas, me gustó, digo, te compro tus orquídeas. Y en ese entonces mi hija me pedía, papá, cómprame la computadora. Ya, hijita, cuando me paguen, te voy a comprar. Y me surgió esa situación, ¿no? Me ofrecieron mis orquídeas y caracoles. Vendí 5 plantitas y listo, salió el costo de mi computadora, ¿no? Entonces, si no tienen mucho espacio y tienen dedicación y espacio y tienen una pared, cultiven orquídeas, conózcanlas y van a ver que no son tan complejas. Tenemos también los jardines verticales. No tengo tierra, pero tengo pared. En la naturaleza las plantas también crecen en zonas de ladera. Y esto nosotros podemos simularlo, pero hay que plantearlo de una forma tal de que se llegue a un equilibrio apropiado. Este es el ingreso a una oficina. Cuando uno ingresa a esta oficina parece que a uno lo abrazaran. Y son las plantas, efectivamente, las que nos saludan. Acá el ambiente es totalmente cerrado. Y bueno, la situación era que tampoco no había luz, porque era el ingreso a un edificio, ¿no? Entonces se le puso su luz, se seleccionó plantas tropicales que están acostumbradas a tener baja radiación de luz y funcionan y ahí van. Otro tipo de jardín vertical en área pública. También tenemos jardines verticales ya por espacio. Esto es algo muy sencillo, se está viendo, se ha puesto de moda. Y también podríamos tenerlo en plantas productivas, así como tenemos plantas de adornos en jardines verticales, podríamos tener aromáticas, podríamos tener algo de frutales, de todo, o combinarlas inclusive. Otra manifestación es la hidroponía. Pero la hidroponía orgánicamente yo no la recomiendo. La menciono porque es una práctica que se suele realizar. Es un método de cultivo industrial de plantas que en lugar de aprovechar la tierra utiliza soluciones acuosas con nutrientes químicos disueltos en sustratos estériles. Estos sustratos estériles pueden ser arena, grava, vidrio molido, como soporte de raíz de las plantas. Es rentable, es cierto, tienen altos rendimientos por unidad de superficie, pero son altamente contaminantes, se utiliza mucho plástico y prácticamente la huella de carbono es muy elevada. La huella de carbono se mide básicamente por la energía necesaria para producir y transportar los fertilizantes y los insumos que se requieren. Es muy artificial. Bajo el sistema de hidroponía no podríamos producir cultivos orgánicos, no podría registrarse como tal. Los productos son básicamente de carácter convencional. Ahora, ante esta situación, nuestros amigos los cubanos, en ese periodo de necesidad, comenzaron a practicar una hidroponía a medias, que es la organoponía. Entonces, ahí utilizaban ya no sustratos inertes, sino utilizaban materia orgánica. Y sobre eso comenzaron a desarrollar lo que es la semi-hidroponía, que es una respuesta inteligente realmente para una situación de limitación. Ahora, en la organoponía aprovechamos también todo tipo de espacio, envase. Se presta mucho para lo que es agricultura urbana. Y a diferencia de la hidroponía, esta es menos intensiva, lo que significa que puede ser más lenta la producción de los alimentos, pero mucho más saludable. Miren, no tengo techo, no tengo espacio. Puedo aprovechar, aunque sea mi techo, a manera de surcos. Cuando hay la necesidad de aprovechar, uno no va a tener limitación. Uno puede hacerlo. No tengo tierra, tengo mis cajas, mis macetas. Todo es posible. Pero también lo podemos hacer inteligentemente. Podemos impermeabilizar el suelo y utilizar capas para no afectar la estructura del edificio donde estemos trabajándolo. Es cuestión de plantearlo de una forma inteligente. Y para esto existen los techos verdes, que es también una manifestación de lo que es agricultura urbana, ¿no? ¿Ven? Las capas es un sistema multicapa para la fabricación de techos verdes. Una casa puede también estar cubierta completamente, tener integrado. Tenemos un mayor aprovechamiento de las azoteas. Estas son azoteas de edificios. Bien, parece un jardín, pero son azoteas.
Acá también, los techos, de igual manera. Algunos piensan que no es agricultura, pero agricultura lo es una manifestación también. Conclusión, la agricultura urbana es toda una realidad, es una práctica muy antigua, es un medio muy eficiente realmente de poder darse cuenta que uno también es un nexo con la naturaleza, uno es parte de la naturaleza, uno se da cuenta que existe un orden, una ley natural. No es un invento actual, mejora las condiciones de vida, regula la temperatura, nos da mayor humedad relativa, nos provee de recursos, alimentos más frescos, más nutritivos. Y otra conclusión es que no solamente comprende las plantas. En agricultura ya les comenté que implica el aprovechamiento de todos los recursos y componentes, y el ser humano está dentro de eso también. Y puede, por consiguiente, ser una solución a la actual crisis alimentaria que tenemos. Asimismo, con esto les he mostrado algunos ejemplos de lo que es agricultura urbana. Hay muchas más. Y no existe limitación para poder practicarla. Entonces, es mi deseo que ustedes también la practiquen y difundan, cultívense y dense cuenta que también somos parte de la naturaleza. Muchas gracias.